Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble. Yo, la verdad, estoy que no me lo creo de la emoción de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, créanme, es de esos que te calan hondo, te tocan el alma. Prepárense para un torbellino de emociones, porque hoy vamos a sumergirnos en el universo del amor, de los sentimientos que florecen, de esas confesiones que nos hacen suspirar, y por supuesto, de dos seres que han conquistado nuestros corazones y que son el tema de conversación en todas partes, Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Sí, amigos y amigas. Hoy vamos a desentrañar la conmovedora confesión de amor de Mert a Afra. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra que hizo que nuestros corazones latieran a 1000 por hora. Y créanme, la sorpresa que les tengo preparada los va a dejar sin aliento. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo. Aquí siempre estamos al día con las últimas novedades de sus series y actores favoritos, con chismes jugosos, con momentos épicos, y por supuesto con muchísimo amor. Suscríbanse, la comunidad crece y la pasamos genial juntos. Ya saben que amo leer sus comentarios y conectar con ustedes. Ahora sí, vayamos al grano. Para aquellos que no lo sepan, Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu son dos de los actores más queridos, admirados y talentosos de Turquía. Los conocemos y amamos por su increíble química, por su conexión inigualable en la exitosa serie Golden Boy, donde interpretan a Ferit y Seyran. Pero aunque su relación en la pantalla nos ha hecho soñar, vibrar y emocionarnos hasta las lágrimas, lo que realmente nos tiene con el corazón a 1000, con mariposas en el estómago y con el alma en un puño, es lo que está pasando en la vida real. Y por eso estamos aquí, para celebrar el amor en todas sus formas. Desde que comenzaron a trabajar juntos, los rumores sobre una posible relación entre Mert y Afra no han parado de circular, de crecer como la espuma. Y aunque al principio ambos mantuvieron una postura discreta, muy cautelosa, respetuosa con su vida privada, con el tiempo, las miradas cómplices, los gestos llenos de cariño, las publicaciones en redes sociales y sobre todo, las palabras comenzaron a revelar una verdad innegable, una verdad que nos llenó de alegría y esperanza de estaban enamorados. La confirmación oficial, como suele suceder en estos casos, no llegó de manera directa, con bombos y platillos. No hubo un comunicado de prensa formal, ni una declaración explícita ante las cámaras. Pero poco a poco los indicios se fueron acumulando, formando un mosaico que ya no podía ser negado. Fotos juntos, publicaciones en redes sociales con mensajes cariñosos, comentarios llenos de complicidad y cariño, todo apuntaba a que lo suyo era algo mucho más profundo, algo que trascendía la amistad y la admiración profesional. Y para los fans, cada uno de estos pequeños detalles era motivo de celebración, de esperanza, de alegría. Pero lo que realmente nos conquistó a todos, lo que nos hizo sentir que el amor verdadero sí existe, fue la confesión de Mert. Y no fue una confesión cualquiera, no. Fue una confesión llena de sentimientos genuinos, de vulnerabilidad, de sinceridad, de amor en estado puro. Fue un momento que nos demostró que el amor, el verdadero amor, ese que vemos en las películas, ese amor que nos hace soñar despiertos, ese amor capaz de traspasar la pantalla y llegar directo al corazón, existe y es posible. Y sobre todo, que es algo que merece ser celebrado y compartido. Para entender mejor este momento, para revivirlo en toda su magnitud, vamos a analizarlo en detalle, como si fuéramos detectives del amor, desentrañando cada pista, cada frase, cada mirada, cada gesto. Prepárense porque vamos a sumergirnos en cada emoción, en cada latido, en cada detalle de esta emotiva confesión. Vamos a revivir juntos ese momento mágico, ese instante que nos hizo creer en la magia del amor. Todo comenzó en realidad, no con una frase específica, sino con un ambiente. Un ambiente de complicidad, de confianza. Un ambiente que se había construido a lo largo del tiempo, a través de meses de trabajo arduo, de risas compartidas, de compartir experiencias, de momentos inolvidables, tanto en el set como fuera de él. Un ambiente que les permitió a ambos sentirse cómodos, seguros y sobre todo, auténticos ellos mismos. Y es que para que el amor florezca, se necesita un terreno fértil, un espacio donde la confianza y la conexión sean la base. Y fue precisamente en ese ambiente, en un evento especial, rodeados de amigos, colegas y personas cercanas, donde Mert decidió abrir su corazón. No fue algo premeditado, no. No fue un guión, ni una actuación.
Fue algo que surgió de manera natural, espontánea, como una flor que brota en primavera. Algo que brotó desde lo más profundo de su ser, desde ese lugar del alma donde se guardan los sentimientos más puros y sinceros. La confesión llegó no de golpe, no con un estallido de palabras, sino poco a poco, con pequeños guiños, con frases que iban revelando sus sentimientos, como si fueran pétalos que se abren lentamente, dejando entrever la belleza que guardan en su interior. Mert, con su característica timidez, con su encanto natural y su sonrisa cautivadora, empezó a hablar de Afra, no como una simple compañera de trabajo, sino como algo mucho más importante, como alguien que había transformado su vida de manera radical. Empezó describiendo la admiración que sentía por ella, por su talento innato, por su profesionalismo incuestionable, por su dedicación y entrega a su trabajo. Destacó su capacidad para interpretar a Seyran de una manera tan genuina, tan creíble, que nos hacía olvidar por completo que estábamos viendo una serie y nos sumergía de lleno en la historia, en las emociones del personaje, en sus alegrías, en sus tristezas, en sus miedos y en sus anhelos. Afra es una persona increíblemente talentosa, dijo Mert con una voz suave, pero llena de emoción. Su trabajo me inspira cada día, me impulsa a ser mejor actor, a dar lo mejor de mí. La forma en que se entrega a su personaje, la pasión que pone en cada escena, la manera en que logra transmitir tantas emociones, es algo que realmente admiro. Me siento afortunado de poder compartir este proyecto con ella, de aprender de su talento y de su profesionalismo. ¿Y es que quién no admira el trabajo de Afra? Su interpretación de Seyran es impecable, magistral, conmovedora. Su capacidad para transmitir emociones, para hacernos reír a carcajadas, llorar a mares y sentir cada uno de los altibajos de su personaje, es algo extraordinario, algo que solo los grandes artistas logran. Su trabajo, su dedicación, su talento son innegables. Y Mert, por supuesto, lo notó, lo valoró y se rindió ante él. Pero la admiración no fue lo único que expresó Mert. A medida que avanzaba su confesión, sus palabras se fueron tornando más profundas, más personales, más íntimas. Empezó a hablar de la conexión que sentía con Afra, de la complicidad que existía entre ellos, de la forma en que se entendían con solo una mirada, de la forma en que se apoyaban mutuamente, tanto en el trabajo como en la vida. Hemos construido una conexión muy especial, continuó Mert, con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Hay algo entre nosotros que va más allá del trabajo, algo que no se puede explicar con palabras. Una química, una sintonía, una conexión muy profunda, que hace que cada día sea una aventura, que hace que cada momento juntos sea especial e inolvidable. Y es que la química entre Mert y Afra es innegable, palpable, visible. Se nota en cada escena, en cada gesto, en cada mirada, en cada sonrisa. La forma en que se complementan, en que se apoyan, en que se hacen reír, en que se protegen mutuamente, es algo que se ve a simple vista, algo que traspasa la pantalla y llega directo al corazón. Es algo que los fans notamos, aplaudimos y celebramos con alegría. Pero lo más importante de la confesión de Mert no fueron las palabras en sí, aunque fueran hermosas y sinceras, sino la emoción que transmitía. Su voz temblaba ligeramente, sus ojos brillaban con una intensidad inusual, y en cada frase se notaba la sinceridad de sus sentimientos, la pureza de su corazón. Fue un momento de pura vulnerabilidad, de mostrar al mundo lo que realmente sentía, sin filtros, sin máscaras, sin pretensiones. Fue un instante de honestidad brutal, de entrega total. Siento mucho cariño por ella, confesó Mert, con una voz suave y llena de emoción. Me importa mucho su felicidad, su bienestar, su tranquilidad. Me preocupo por ella, la quiero proteger y cuidar. Y estoy muy agradecido de tenerla en mi vida, de poder compartir mi camino con ella. Y esas palabras, esas simples palabras, cargadas de emoción, fueron las que nos conquistaron a todos. Porque en ellas se reflejaba el verdadero amor, el amor que va más allá de la admiración y la química. El amor que se preocupa por el otro, que se alegra con su felicidad, que valora su presencia en la vida, que desea lo mejor para él o ella, que lo protege y lo cuida. El amor que es generoso, que es paciente, que es amable, que es incondicional. Pero la cosa no quedó ahí. La confesión de Mert continuó con un gesto que sin duda nos conmovió a todos hasta las lágrimas, un abrazo. Un abrazo que lo decía todo, que sellaba sus sentimientos, que confirmaba lo que todos ya sabíamos, lo que todos esperábamos con ansias. Un abrazo lleno de cariño, de complicidad, de amor, de ternura, de respeto y de apoyo. Y es que un abrazo a veces vale más que 1000 palabras.
Es una forma de expresar lo que sientes, de demostrar tu afecto, de manifestar tu apoyo incondicional, de hacer sentir a la otra persona querida, protegida, valorada, segura y amada. Y el abrazo que Mert le dio a Afra fue exactamente eso, un abrazo que lo decía todo, que lo explicaba todo, que lo confirmaba todo. Un abrazo que sellaba el inicio de una hermosa historia de amor, una historia que estamos deseando seguir de cerca. Y como les dije al principio, les tengo una sorpresa. Porque la reacción de Afra ante la confesión de Mert fue simplemente perfecta. Su sonrisa, sus ojos brillantes, la forma en que le correspondió el abrazo. Todo demostró que sus sentimientos eran mutuos, que el amor entre ellos era real, que estaban dispuestos a compartirlo con el mundo sin miedos, sin complejos, sin reservas. Afra, con su dulzura, su elegancia, su empatía y su sensibilidad, respondió a la confesión de Mert con una sonrisa que irradiaba felicidad y amor, con una mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras y con un abrazo que selló su conexión, su complicidad y su amor. Fue un momento mágico, un momento que nos hizo creer aún más en el amor verdadero, en esos amores de cuento de hadas que todos soñamos, en esos amores que nos inspiran, que nos motivan y que nos hacen creer que todo es posible. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia de amor? ¿Qué lecciones nos deja la confesión de Mert y la respuesta de Afra? ¿Qué enseñanzas podemos extraer de este hermoso relato? En primer lugar, nos enseña la importancia de la sinceridad, de la honestidad, de la autenticidad. Nos muestra que es fundamental expresar nuestros sentimientos, que no debemos tener miedo a mostrar lo que realmente sentimos por alguien, por más que nos dé miedo o nos dé vergüenza. Porque a veces las palabras, por simples que sean, pueden marcar la diferencia, pueden cambiar el rumbo de una historia, pueden dar inicio a un amor para toda la vida. En segundo lugar, nos muestra la importancia de la admiración y el respeto, de valorar a la otra persona por lo que es, por su talento, por su personalidad, por su esencia. Nos enseña a admirar sus virtudes, a celebrar sus logros y a aceptar sus defectos, porque nadie es perfecto, y la belleza reside en la imperfección. El respeto y la admiración son pilares fundamentales para construir una relación sólida, duradera y feliz. Y por último nos recuerda la importancia de la conexión y la complicidad, de construir una relación basada en la confianza, en la comunicación, en el apoyo mutuo. Nos enseña a crear un vínculo que vaya más allá de lo físico y que perdure en el tiempo, a cultivar una relación en la que ambos se sientan seguros, amados, valorados y felices. La conexión, la complicidad y el apoyo mutuo son la base de un amor verdadero y duradero. La confesión de Mert y la respuesta de Afra son un claro ejemplo de cómo el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos demuestran que el amor no tiene edad, ni barreras, ni límites. Que el amor es algo que se siente, que se vive, que se celebra y que se comparte. Nos demuestran que el amor verdadero existe, que es posible y que vale la pena luchar por él. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos recorrido juntos la conmovedora confesión de Mert Ramazan-Demir a Afra Saraolu, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Hemos revivido un momento que nos ha hecho suspirar, que nos ha hecho creer en el amor verdadero y que nos ha demostrado que el amor, a veces, está más cerca de lo que imaginamos, que se encuentra a la vuelta de la esquina, esperando ser descubierto. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Espero que les haya tocado el corazón, que les haya hecho soñar, que les haya recordado la importancia de expresar sus sentimientos, de ser auténticos y de celebrar el amor en todas sus formas. Espero que este vídeo les haya dado un poco de esperanza, un poco de alegría y un poco de inspiración para buscar y encontrar el amor en sus propias vidas. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por ser parte de esta comunidad, por compartir su tiempo y su energía conmigo. Me encantaría saber qué opinan. ¿Qué fue lo que más les gustó de la confesión de Mert? ¿Qué sintieron al ver la reacción de Afra? ¿En qué medida esta historia de amor los ha inspirado? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos, quiero saber qué sintieron, qué pensaron, qué les transmitió esta hermosa historia. No se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, con todas esas personas que aman y que celebran el amor. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún otro vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, y que el amor los acompañe siempre.